Hola, muy buenos días. Vamos a iniciar con la explicación de este método de factorización de polinomios usando el de factor común. Tenemos esta actividad planteada que es la actividad 3.3 y nos indica que debemos de realizar una factorización de dichos polinomios. Tenemos 20 polinomios. Vamos a dejar los impares para ustedes estudiantes y los números pares, ejercicios pares, lo voy a utilizar para dar la explicación de este método. Observamos, como dice el título, actividad 3.3, factorice los polinomios usando el método de factor común. Vamos a iniciar con la operación o ejercicio número 2. El número 2 dice de la siguiente manera: 3, voy a apuntarlo por aquí, el ejercicio 2 dice que es 3m elevado a la 2 menos mz. El factor común está compuesto, como para darle una pequeña pincelada, voy a escribirlo aquí primero. El factor común muchas veces lo compone lo que es el factor literal y también el factor numérico. Dichosamente el factor común, como lo estamos observando aquí, el factor que lo componen, el literal y el numérico, vamos a delegar en este caso como numérico a los números. Son los números, son las constantes que se ubican delante de todo literal. Literal, vamos a decir que son las letras y deben repetirse y de menor exponente. Si vemos el ejemplo número 2, dice 3m, bueno, los números, el factor numérico sería el 3 y sería el menos 1. El factor literal serían las letras que se repiten, en este caso la m, que está a la 2, y m, que está a la 1. Pero dichosamente, como para nosotros verificar, como en el caso del factor numérico que tenemos un 3 y un menos 1, debemos de simplificarlo. Cuando hablo de simplificación estoy refiriéndome que debo sacar mitad, debe sacarse tercera, etc. Ese es el máximo común divisor y dichosamente ese máximo común divisor debe de aplicarse en los números. ¿Cuáles números? El que tenemos aquí es el 3 y el menos 1. Si voy a sacar mitad, ambos números deben tener mitad. Si voy a sacar tercera, ambos deben de tener tercera. El ejemplo que vemos aquí, el número que obtenemos es un 3 y un menos 1. Por lo tanto, no podemos simplificarlo. Al no simplificarlo, quiere decir que no tiene factor numérico. En el caso del factor literal que observamos, tenemos que la letra que se nos repite es la m y los exponentes es m a la 2 y m a la 1. ¿Cuál sería el factor literal? Bueno, dice que debe ser la letra que se nos repite y la de menor exponente, que en este caso la voy a encerrar, que sería m a la 1, sería el valor, como repito, sería el valor de el factor literal. ¿Cuál sería entonces el factor común? M a la 1. Ya habíamos dicho que factor numérico no lo tiene, pero literal sí lo tiene, en este caso es m a la 1. Entonces vamos a ir realizando el ejemplo. Entonces tenemos que el factor literal fue m a la 1 y la factorización quedaría de la siguiente manera. Bueno, el 3 que no lo pudimos factorizar, no se pudo simplificar porque no hay factor numérico, y decimos, bueno, m a la 2. Si teníamos anterior m a la 2 y pudimos utilizar m a la 1, ¿cuántas m quedarían presas?
Bueno, quedaría presa otra m a la 1. ¿Cómo lo compruebo? Bueno, m a la 1 y m a la 1 a la hora de juntarlo obtenemos m a la 2 menos z. ¿Por qué z? Porque dice que el polinomio anterior tenía mz. Si ese m lo utilizamos en el factor común, dentro del paréntesis no quedaría absolutamente ninguna m porque ya lo estamos utilizando. Por lo tanto, quedaría solo la z. Tenemos la respuesta de la número 2 para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos a realizar la número 4. Borramos. Y realizamos el ejemplo de la número 4. Ahí dejo la explicación. Apunto el ejemplo número 4, que es un poco más largo o más. Sería de la siguiente manera. Dice que es 9 a la 4, b a la 5, más, dice, 6 a la 3, b a la 2, menos 18 a la 2, b a la 2. Vamos de nuevo. Borramos aquí del ejemplo anterior en la explicación las m y borramos el 3 y el menos 1. Ok. ¿Cuáles serían entonces los números? Bueno, los números tenemos que es el 9, el 6 y el 18. Bueno, menos 18, pero decimos 18. Vamos a intentar a simplificarlo. Recuerden que la hora de simplificarlo, si yo voy a sacar mitad, los 3 deben de tener mitad. En el caso del 18, la mitad de 18 es 9, la mitad de 6 es 3, pero 9 no tiene una mitad exacta, porque sabemos que la mitad de 9 es 4,5, pero en este caso debe ser un número exacto. Al no tenerlo en el caso del 9, entonces no podemos decir que vamos a sacar mitad. Recuerden, deben ser los 3 números que se le saquen mitad. Pasamos a la siguiente etapa, entonces vamos a sacarle tercera. Verificamos. ¿Qué es sacarle tercera? Sacarle tercera es cuando decimos, bueno, que vamos a poderlo dividir entre 3. Entonces resulta que 9 lo dividimos entre 3 y tiene tercera. Entonces 9 entre 3 da 3. Hacemos igual con el 6. 6 dividido entre 3 da 2. 18 lo dividimos entre 3 y en este caso nos da 6. Entonces vemos que sí tiene tercera. Entonces vamos a simplificarlo. Entre 3. Tercera es 9. Ya dijimos que era 3. Tercera es 6. Habíamos dicho que es 2. Y tercera es 18. Es 6. Dichosamente lo logramos. Volvemos a aplicarle mitad o tercera para verificar. Bueno, mitad de 2 es 1, de 6 es 3, pero 3 no tiene mitad. Entonces no podemos volverle a sacar mitad. Vamos a intentar volverle a sacar tercera. Tercera de 3 es 1, tercera de 6 es 2, pero 2 no tiene tercera. ¿Qué hacemos cuando ya resulta que los numerales no se le pueden seguir simplificando? Bueno, nos detenemos. Ya hicimos la simplificación a su máximo esplendor, que fue lo que logramos obtener, y tenemos que el factor numérico en este caso es el número 3. Entonces tenemos que el factor numérico es 3. Fue lo que logramos obtener. Vamos con las letras. ¿Cuáles son las letras que se nos repiten? Bueno, vemos que se nos repiten la letra A y se nos repite la letra B. Perfecto. En todo el trinomio tenemos A y B. Pero vamos a hacerlo de una sola vez. Vamos a obtener el factor literal. Ya sabemos que se nos repite la letra A y la letra B. Pero vamos a decir cuál es la que tiene menor exponente en el A y cuál es la que tiene menor exponente en el B. Verifiquemos primero el A. En el polinomio tenemos de primero A a la 4, luego A a la 3 y último A a la 2. ¿Cuál de ellos es el menor? Ok, el menor es A a la 2. Realizamos lo mismo con el B.
Tenemos b a la 5, de segundo b a la 2 y de tercero b a la 2. ¿Cuál es el que tiene menor exponente? Perfecto, b a la 2. Para este caso entonces tenemos ya la respuesta definitiva del factor literal. Dice que factor literal, recordemos, es la letra que se nos repite y la de menor exponente. Tenemos dos letras que se nos repiten, la letra A y la letra B. Bueno, logramos obtener la letra A y la B, pero la de menor exponente de cada una de ellas. La de menor exponente en la A es A a la 2 y la de menor exponente en el caso de la B es B a la 2, según el trinomio que tenemos allá arriba. ¿Cuál sería el factor común? Ok, el factor común es la unión de los dos factores, tanto el numérico como el literal. Entonces voy a colocarlo aquí en tono rojo, el factor común, que sería 3 a la 2, b a la 2. ¿Cuál sería entonces la factorización completa? La factorización completa se realiza de la siguiente manera. Vamos a ir dividiendo cada uno de los factores o cada uno de los monomios entre el factor común. Para hacerlo más fácil, la simplificación que realizamos en el factor numérico nos va a ayudar para utilizar cuando hacemos la división de cada constante, o sea, cada número del que tiene el trinomio entre el factor. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo divido 9 entre 3, sabemos que nos va a dar 3. Es el mismo número que tenemos a la hora de la simplificación. Si usted ve en la simplificación, debajo del 9 nos quedó 3. Entonces vamos a utilizar esos números que nos quedó en la simplificación. Por decirlo así, 9 dividido entre 3, sabemos que da 3. Ahora nos hacemos las preguntas con las letras. Tenemos a la 4 en el trinomio y el factor común es a la 2. Bueno, hagámonos esta pregunta. Si anteriormente teníamos a la 4 y vamos a utilizar de esos 4, 2, ¿cuántos nos quedan sueltos? ¿O cuántos son los que van a estar dentro del paréntesis? Repito, si teníamos a la 4 y utilizamos a la 2, ¿cuántos irían presos dentro del paréntesis? Perfecto, va a quedar a la 2. Entonces tenemos a la 2. Nos hacemos la misma pregunta en el b. B a la 5. Y si utilizamos 2, bueno, 5 al quitarle 2 quedan 3. Perfecto, quedaría b a la 3. Y así hacemos con cada monomio. Hacemos igual con el 6. 6 dividido entre 3. Vemos la simplificación debajo del 6. Sabemos que da 2. Ok, 2. Y nos hacemos las mismas preguntas en el A y el B. A a la 3, si yo le quito a la 2, nos queda una A, es lo que va a estar dentro del paréntesis. Si B a la 2 le resto B a la 2, ¿cuántas B va a quedar? Ninguna. Entonces quiere decir que ya las utilizamos, entonces no vamos a escribir nada en B. Seguimos, menos. De la simplificación debajo del 18 nos dio 6, porque 18 al dividirlo entre 3 da 6. Y hacemos la misma explicación. A la 2. Si estamos usando a la 2, ¿cuántas A nos va a quedar presas? Ninguna. Porque 2 le quito 2 es 0. O sea, a la 2 le quito a la 2 es 0. Igual en el caso del B. B a la 2 le resto B a la 2 es 0. Recuerden que a la hora de hacer la simplificación, esa división entre B a la 2 dividido entre B a la 2, recuerden, la ley de potencias dice que conservamos la base y restamos los exponentes. Por eso mucho más fácil lo digo yo así, de esta manera. B a la 2, si lo estoy utilizando, otro B a la 2, pues no vamos a poder sobrar. No voy a poder utilizar nada más porque ya dichosamente lo tengo en el factor común. Tenemos la respuesta a la número 4. Si aquí este trinomio 4 me hicieran las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuál es el factor numérico de este trinomio? La respuesta es 3. Pregunta 2. ¿Cuál es el factor literal de este trinomio? La respuesta debe ser a a la 2, b a la 2. Pregunta 3. ¿Cuál es el factor
factor común de este trinomio del número 4, el ejemplo 4? La respuesta debe ser 3a a la 2 b a la 2, lo que tenemos apuntado de color rojo. Esa sería la respuesta a la pregunta 3. ¿Cuál es el factor común de este trinomio? 3a a la 2 b a la 2. Y la última pregunta, o sea, la número 4, si nos dijeran cuál es la factorización completa de este trinomio, la respuesta sería toda en conjunto, tanto el factor común, lo que quedó inclusive dentro del paréntesis. Repito, la respuesta de la pregunta número 4, ¿cuál es la factorización completa de este trinomio? La respuesta sería 3a a la 2 b a la 2, abro paréntesis, 3 a la 2 b a la 3 más 2a menos 6, cierro paréntesis. Esa sería la respuesta de una pregunta si me lo indicaran por la factorización completa. Esa sería la respuesta si nos dieran por preguntas por separado. Vamos a realizar como última en esta explicación, luego haremos otro video tutorial siguiendo de la número 8 en adelante. Vamos a hacer la número 6 para poder completar esta explicación. Número 6. Vamos a hacer la 6 con lo que hemos aprendido y nos vamos a plantear las mismas preguntas. Estamos borrando la pizarrita que estamos utilizando. Ok. Ok, tenemos la número 6. De los ejercicios que tenemos aquí dice que es 15 x a la 2 y a la letra A. Tenemos más 5 x a la 2 elevado a la y menos 10 x y elevado a la letra A. Ok, hagámonos las mismas preguntas. El factor numérico va a surgir de los números 15, 5 y 10 y lo simplificamos. Ok, pregunta número 1, ¿tiene mitad? Bueno, el 10 tiene mitad, que es 5, pero el 5 no tiene mitad, no podemos lograrlo. Tercera, 15 tiene tercera, es 5, pero 5 no tiene tercera, ni el 10 tampoco. Cuarta, bueno, 5 no tiene cuarta. Quinta, claro, sí tiene quinta los tres números. Ok, entonces vamos a sacar la quinta. La quinta de 15, ok, ¿cómo saco quinta? Es dividiéndolo. Entonces 15 lo divido entre 5 nos da 3. 5 dividido entre 5 da 1. Y 10 dividido entre 5 da 2. Hemos logrado sacar quinta. Esa respuesta es el factor numérico. Vamos con el literal. ¿Qué letras vemos que se nos repite? Tengamos mucho cuidado porque algunos podrán decir, profesor, la respuesta sería X y Y. ¿Ok? La letra X sí se nos repiten todas. La letra Y también, pero debe tener el mismo exponente o mínimo, se recuerdan que debe ser las mismas letras. En este caso la Y, hay unas que tienen exponente A y hay otra, la del centro o el monomio del centro, no tiene exponente. En este caso literal, no tiene exponente A. Quiere decir que Y elevado a la 1. Las otras son Y elevado a la A. Por lo tanto no son iguales, no son semejantes. Al no ser semejantes no puedo decir que voy a sacar la letra Y. En cambio la letra X
si se repiten, entonces tenemos que la letra X se repiten y voy a lograr sacarla de menor exponente. La primera es X a la 2, la segunda es X a la 2 y la tercera X a la 1. Por lo tanto, la de menor exponente es X a la 1 y tenemos el factor literal. ¿Cuál sería el factor común? La respuesta sería en conjunto 5x a la 1. Entonces tenemos que el factor común es 5x a la 1. Y dentro del paréntesis iría la factorización completa. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Como ya tenemos más habilidad de hacerlo, ya sabemos o reconocemos que los números a la hora de simplificarlo, esos que se encuentran debajo de cada uno van a ser respuesta en la factorización completa. El del 15 es 3. Nos hacemos las preguntas. Teníamos X a la 2, al usar una queda una presa. El Y a la A queda preso, más el debajo del 5 sabíamos que teníamos un 1. X a la 2 usamos una, queda una presa y la Y. Menos del 10, debajo del 10 quedó 2. X a la 1 lo estamos usando y solo quedó entonces Y a la A. Nos vamos a hacer las mismas 4 preguntas. Pregunta 1. ¿Cuál es el factor numérico? La respuesta es 5. Pregunta 2. ¿Cuál es el factor literal? La respuesta debe ser X elevado a la 1. Pregunta 3. ¿Cuál es el factor común? Bueno, la respuesta sería 5x elevado a la 1. Pregunta 4. ¿Cuál es la factorización completa de este trinomio que está en la operación número 6? La respuesta sería 5x elevado a la 1 y dentro del paréntesis sería 3xy elevado a la a más 1xy menos 2y elevado a la a. Esas serían las respuestas. Ahí tenemos la factorización completa del ejercicio número 6. Queridos estudiantes, a ustedes les corresponde seguir con los números impares. Pronto veremos otra explicación, dichosamente, del método de factor común con los ejercicios 8, 10, 12 y 14. Que la pasen muy bien, queridos estudiantes. Les habla el profesor Quijano que tenemos en este caso. Dios les bendiga.